Hoy te traigo este tema del debate sobre si el coaching es un intruso en la psicología. Y no te lo traigo con objeto de debatirlo, te lo traigo desde el enfoque psicoterapéutico que nos permite ver en aquello que nos incomoda eso que nosotros necesitamos ver, porque no lo aceptamos o no nos lo permitimos. Verás, la controversia de este tema radica en el plano académico y formativo del profesional del coaching. En cuanto a lo académico, ¿en qué se basan? Porque el 90-99% de las técnicas que aplican los coaches están basadas en psicología. Y en cuanto a la formación, ¿cómo se certifica un coach? La International Coach Federation establece 3 niveles formativos para capacitar a un profesional del coaching. Desde el nivel más básico hasta el más alto, que varían en función de las horas, podemos comprobar que el número de horas prácticas es muy superior al número de horas teóricas. Por ejemplo, en el nivel básico son 60 horas formativas teóricas y 100 horas prácticas. En el siguiente, creo recordar que son 125 teóricas y 500 prácticas. Y en el más alto, el de máster, creo que son 200 horas teóricas, sí, son 200 horas de formación teórica y 2.500 de formación práctica. A lo mejor con estos números empezamos a entender o a atisbar a ver qué es eso que tanto nos incomoda a los psicólogos desde que los coaches están entrando en el terreno de la ayuda. Vienen a mostrarnos nuestra gran carencia, tanto en la formación práctica de horas de práctica real supervisada, como en la gran inversión de horas prácticas en su propio desarrollo personal. ¿Será justamente este matiz lo que justifica el auge del coaching? Las escuelas de coaching hablan de que sus formaciones son experienciales. Ponen el foco en el desarrollo de las habilidades personales de los alumnos aspirantes a coach. Curiosamente, en los últimos años lo que se ha observado es que en las escuelas de coaching no todos los alumnos tienen la intención o entran en la escuela a formarse para ser coach, sino que su objetivo es vivir su propio proceso de coaching para acceder a sus propias capacidades y a partir de ese momento seguir trabajando de manera continua en ellos mismos, lo que le he escuchado decir a algún autor, autocoachearse, que no sé si existirá, pero lo he escuchado a un par de autores sobre coaching. Quizá esto sea importante tenerlo en cuenta y empezar a ver de qué manera nosotros podemos equilibrar nuestro exceso de horas de formación teórica con nuestro defecto de horas de formación práctica. El enfoque del coaching es desde lo humano del profesional al cliente y no al revés. De hecho, el origen del coaching está en la psicología humanista de Carl Rogers, la psicología centrada en el cliente. Ponen como punto de partida la horizontalidad, de manera que las intervenciones no son directivas, sino que lo que se busca es ayudar al cliente, guiar al cliente a que pueda acceder a su propio potencial para encontrar sus propias respuestas a sus problemas. Además del enfoque humanista, los coaches también, o el coaching también se nutre de, por ejemplo, estrategias o técnicas gestálticas, técnicas emocionales corporales. Utilizan muchas técnicas basadas en la motivación, la gestión de conflictos, la visualización, la programación de objetivos, es decir, todas ellas psicológicas. Y la gran herramienta, dado que el coaching no deja de ser una conversación entre dos personas, el profesional y el cliente, la gran herramienta va a ser el lenguaje. ¿Te suena? Ellos utilizan y hacen un trabajo muy profundo en esta gran herramienta, la del lenguaje, basándose en técnicas o habilidades, basándose en la PNL, la programación neurolingüística, y en el lenguaje ontológico. Las habilidades que se esperan de un coach o que se requieren en un coach tienen que ver con la escucha activa y la observación. La escucha activa para saber escuchar y saber preguntar, y la observación para tener la agilidad de cuando el cliente
devuelve o da una respuesta a tu pregunta, cómo volver a repreguntar para no perder el foco en que sea el cliente el que accede a su propio potencial. De manera que el peso importante lo ponen en el lenguaje y en el momento presente. Y su gran entrenamiento en cómo estar atento a mi uso del lenguaje como profesional y a poder analizar el lenguaje del cliente para poder repreguntar o devolver sin irme de mi sitio, es lo que garantiza ese gran contexto que se crea o esa gran conexión que se crea entre el cliente y el profesional, que al final es la garantía de que cualquier técnica se pueda aplicar de manera óptima, porque el contexto es más importante que el texto. No es tan importante estar pendiente de cuál es el paso siguiente en esta técnica, porque en eso sería que tú ya no estás presente en ese momento en la sesión, sino el hecho de estar presente observando las respuestas del cliente para saber por dónde tienes que continuar. Es el paso siguiente personalizado a esa persona en ese momento. Y eso solo se puede hacer cuando has trabajado mucho en tu práctica personal contigo mismo, guiado con las supervisiones y en la práctica real supervisada antes de ponerte enfrente de un cliente. La autora de los principios psicológicos del coaching hace especial hincapié en la gran cualificación que se requiere de los profesionales del coaching y no está poniendo el foco en las habilidades, en las herramientas o las habilidades técnicas, sino más bien en el desarrollo de cualidades y capacidades y el que la ayuda genere realmente un gran impacto en la vida de la otra persona. Y estas habilidades que los programas de las escuelas de coaching marcan y trabajan con sus alumnos son las habilidades que se nos presuponen a los psicólogos. Sin embargo, no se nos enseñan y no se nos entrena ni en los 4 años de grado ni en el máster que nos habilita legalmente para el ejercicio profesional. Y esto es lo que la psicología ha dejado descuidado en su campo profesional, por lo que han surgido profesiones y profesionales para llenar este vacío. Y estamos hablando del coaching, pero hay otras muchas terapias alternativas que están intentando cubrir este ámbito. Podemos incomodarnos, levantarnos en la lucha, podemos ridiculizarlo o podemos asumir que esto es así, que estas son nuestras carencias y empezar a trabajar en paliarlas. No se trata de competir, se trata de cooperar. Al fin y al cabo nuestra misión es la ayuda, el planteamiento es: ¿estamos ayudando todo lo bien que podemos? ¿Nuestra ayuda llega meramente al trabajo con el síntoma? ¿No tenemos acceso a trabajar con lo que hay detrás del síntoma, con lo que origina el problema? Si nos planteamos el trabajar con el origen del síntoma, ya estamos entrando en el ámbito del desarrollo personal y el autoconocimiento. Y si te paras a pensar, te lo pregunto, seguro que ya lo sabes, más de un 50% del número de casos que recibes en consulta no tienen un componente patológico, son motivos de consulta que ni el DSM ni la CIE contemplan como un trastorno mental. Me refiero a los motivos de consulta como dificultades para relacionarse con personas cercanas del entorno familiar, social o laboral, la dificultad para tomar decisiones, problemas de autoestima, el cómo resolver un conflicto, el cómo llevar a cabo un proyecto laboral o profesional, por ejemplo, prepararte una oposición. Prepararte una oposición no tiene ningún punto de patología, pero sí que afecta, es algo profesional que afecta de lleno al ámbito personal. Y este tipo de problemas no patológicos o motivos de consulta no patológicos son los que los psicólogos estamos capacitados para ver y de hecho vemos en consulta, igual que los motivos de consulta clínicos o patológicos que sí que están en los manuales de los trastornos mentales. Todo esto son problemas o motivos de consulta no patológicos. Es cierto que si este tipo de motivos de consulta se convive con ellos un tiempo sin la capacidad de saber cómo afrontarlos, pueden derivar en una patología.
Y entonces sí, cuando ya ha aparecido el síntoma, somos nosotros los profesionales que vamos a dar cabida a ese tratamiento para abordar ese síntoma. La cuestión es que una vez que se ha trabajado el síntoma, sí o sí necesitamos ir al origen y ahí estamos trabajando o estamos hablando del trabajo en desarrollo personal o autoconocimiento por parte del cliente, especialmente si lo que buscamos es que no haya recaídas. Si la psicoterapia se centra exclusivamente en el síntoma, podemos estar haciendo un trabajo con todas nuestras técnicas, podemos estar haciendo un trabajo de contención del síntoma durante semanas, meses o años, sin realmente llegar a acceder a lo que lo causó. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra misión? ¿Contención o abordar? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? Podemos trabajar desde el desarrollo personal de abajo arriba, podemos trabajar de arriba abajo desde el síntoma hasta el origen o lo que lo causó. Nosotros los psicólogos sí estamos preparados con una gran formación teórica para abordar tanto el síntoma como todo lo que hay debajo, de manera que nuestro trabajo tenga un principio y un fin, no sean terapias eternas alrededor de un síntoma que se va transformando o que puede incluso llegar a quedarse crónico cuando no necesariamente es una patología propiamente dicha, según los manuales de los trastornos mentales. Y esta parte, la del trabajo del desarrollo personal, quizás sea donde el coaching ha entrado con mayor fuerza. Trabajan las consultas o los motivos de pedir ayuda que no están patologizados, de manera que dotan a la persona de recursos para no necesitar una ayuda continua del profesional. Lo que hay detrás de eso es el gran entrenamiento que el coach hace en su propio desarrollo de habilidades y competencias personales para la adecuada o la total optimización de sus habilidades prácticas. Y eso es algo que también podemos hacer nosotros, los psicólogos. Estás a tiempo. Esto todavía está en tu mano. Antes de terminar, me gustaría mencionarte otro campo profesional que comparte materia con nosotros, los osteópatas. Ellos trabajan las emociones a través del cuerpo. Con su trabajo permiten que las emociones que se quedaron en un momento dado, se quedaron atrapadas en el cuerpo porque no pudieron vivirse de manera completa, salgan. No las analizan, no tratan de entenderlas, no las interpretan, simplemente su ayuda es liberar para que salgan. Los clientes de los osteópatas no se pasan semanas, meses y años dando vueltas a una emoción, tratando de entenderla, darle un nombre, entender su origen, justificar. No, simplemente liberan. Son un colectivo de la ayuda, son profesionales que ayudan a liberar. ¿Qué hacemos nosotros los psicólogos con las emociones? Porque nosotros, de aquí para arriba, de aquí para abajo, nada. Nosotros no sabemos trabajar con el cuerpo. Menos mal que en los últimos años han proliferado muchas formaciones de mano de grandes autores, grandes investigadores, como por ejemplo Peter Levine, en su trabajo con el trauma, que permiten o que nos han hecho ver la importancia o la necesidad de devolver mente y cuerpo a la unidad. Sí. Es la manera de volver al origen de la psicología, donde mente y cuerpo eran uno, no había esa dualidad. Es el enfoque que te permite trabajar de manera completa. Pero de este tema podemos hablar otro día. De momento, el mensaje que te quiero transmitir es que estás a tiempo de invertir en ti, estás a tiempo de desarrollar tus habilidades personales para optimizar tu capacitación profesional. Adelante.